Capítulo 1. El tiempo eje. En Occidente, la filosofía de la historia estaba fundada en la creencia cristiana. En las grandiosas obras de San Agustín hasta Hegel veía esta creencia el paso de Dios en la historia. Las acciones por las cuales Dios se revela son los capítulos decisivos. Así decía Hegel todavía, toda la historia va a Dios y viene de Él, el advenimiento del Hijo de Dios es el eje de la historia universal. Nuestra manera de contar el tiempo es el testimonio cotidiano de esta estructura cristiana de la historia universal. Pero la creencia cristiana es una creencia, no la creencia de la humanidad. La falla estriba en que tal criterio solo puede tener validez para los cristianos creyentes. Pero tampoco en Occidente el cristianismo ha ligado su concepción empírica de la historia a esta creencia. Una proposición de fe no es para él una proposición de intelección empírica del proceso real de la historia. Para el cristiano, la historia sagrada se separa de la profana como cosa de distinto sentido. Incluso el cristiano creyente puede investigar la tradición cristiana misma como otro objeto empírico. Si hubiera un eje de la historia universal, habría que encontrarlo empíricamente como un hecho que, como tal, valiera para todos los hombres, incluso los cristianos. Este eje estaría allí donde ha germinado lo que desde entonces el hombre puede ser, allí donde ha surgido la fuerza fecunda más potente de transformación y configuración del ser humano de tal manera que pudiera ser convincente, sin el apoyo de una determinada fe, para él. Occidente y Asia y en general para todos los hombres. No se necesitaría que fuera empíricamente concluyente y palpable, bastaría que tuviera por base una intuición empírica en forma que ofreciera un marco común de evidencia histórica para todos los pueblos. Este eje de la historia universal parece estar situado hacia el año 500 antes de Jesucristo, en el proceso espiritual acontecido entre los años 800 y 200. Allí está el corte más profundo de la historia. Allí tiene su origen el hombre con el que vivimos hasta hoy. A esta época la llamaremos en abreviatura el tiempo eje. A característica del tiempo eje. En este tiempo se concentran y coinciden multitud de hechos extraordinarios. En China viven Confucio y Lao Tse, aparecen todas las direcciones de la filosofía china, meditan Moti, Chuang-Tze, Liese y otros muchos. En la India surgen los Upanishadas, vive Buda, se desarrollan, como en China, todas las posibles tendencias filosóficas, desde el escepticismo al materialismo, la sofística y el nihilismo. En el Irán enseña Zaratustra la excitante doctrina que presenta al mundo como el combate entre el bien y el mal. En Palestina aparecen los profetas, desde Elías, siguiendo por Isaías y Jeremías, hasta el Deutero-Isaías. En Grecia encontramos a Homero, los filósofos, Parménides, Heráclito, Platón. Los Trágicos, Tucídides, Arquimedes. Todo lo que estos nombres no hacen más que indicar se origina en estos cuantos siglos casi al mismo tiempo en China, en la India, en el Occidente, sin que supieran unos de otros. La novedad de esta época estriba en que en los tres mundos el hombre se eleva a la conciencia de la totalidad del ser, de sí mismo y de sus límites. Siente la terribilidad del mundo y la propia impotencia. Se formula preguntas radicales. Aspira desde el abismo a la liberación y salvación, y mientras cobra conciencia de sus límites se propone a sí mismo las finalidades más altas. Y, en fin, llega a experimentar lo incondicionado, tanto en la profundidad del propio ser como en la claridad de la trascendencia. Esto resulta de la reflexión. Un día la conciencia se hace consciente de sí misma, el pensamiento se vuelve hacia el pensamiento y lo hace su objeto. Se producen combates espirituales por el intento de convencer a los demás mediante reflexiones, razonamientos, experiencias. Se ensayan las posibilidades más contradictorias. La discusión, la formación de partidos, la división de lo espiritual, cuyas partes, no obstante, se relacionan entre sí en la forma de contraposición, engendran inquietud y movimiento hasta lindar con el caos espiritual. En esa época se constituyen las categorías fundamentales con las cuales todavía pensamos, y se inician las religiones mundiales de las cuales todavía viven los hombres. En todos los sentidos se pone el pie en lo universal por virtud de este proceso. Las concepciones, costumbres y situaciones quedan sometidas a examen y prueba, puestas en cuestión, disueltas. Todo cae en el vórtice. Lo que de la sustancia transmitida tradicionalmente todavía estaba vivo en la realidad fue puesto en claro en sus manifestaciones y de ese modo transmutado.
La edad mítica con su inmovilidad y evidencia llegaba a su fin. Buda, los filósofos griegos, indos y chinos, en sus decisivas intuiciones, y los profetas, con su idea de Dios, eran amíticos. Comenzaba el combate contra el mito desde el lado de la racionalidad y de la experiencia iluminada por la razón, el logos contra el mito, el combate por la trascendencia de un Dios único contra los demonios que no existen y el combate contra las falsas figuras de los dioses por la rebelión ética. Contra ellas, la divinidad fue elevada a más alto rango al impregnarse de ética la religión. Pero el mito quedó como material de una lengua que con él expresaba cosa distinta de lo que contenía originariamente, convirtiéndolo así en alegoría. Los mitos fueron transformados, entendidos desde una nueva profundidad en esta fase de transición, que también era, aunque de otra manera, creadora de mitos en el momento que el mito en general quedaba destruido. El viejo mundo mítico decayó lentamente, pero perduró en el trasfondo del conjunto por virtud de la creencia efectiva de las masas populares, y por esto pudo triunfar más tarde de nuevo en amplias zonas. Esta total transformación de la existencia humana puede llamarse espiritualización. Del carácter cerrado e indiscutido de la vida se pasa al aflojamiento, de la quietud de las polaridades, a la inquietud de las contraposiciones y antinomias. El hombre ya no está ocluso en sí mismo. Está incierto de sí mismo y, por tanto, abierto para nuevas e ilimitadas posibilidades. Puede escuchar y comprender lo que hasta entonces nadie ha preguntado ni nadie ha declarado. Lo nunca oído se hace manifiesto. En su mundo y en sí mismo, el hombre percibe el ser, pero no definitivamente, el problema perdura. Por primera vez hay filósofos. Los hombres se atreven a considerarse como individuos. Pensadores eremitas y trashumantes en China, ascetas en la India, filósofos en Grecia, profetas en Israel, se corresponden unos con otros por mucho que se diferencien en creencias, contenido y constitución íntima. El hombre puede oponerse interiormente al conjunto del mundo. En sí mismo. Descubre el punto de partida desde el cual se alza sobre sí mismo y sobre el mundo. En el pensamiento especulativo el hombre se eleva al ser mismo que queda aprehendido, sin dualidad, al desaparecer la escisión del sujeto y el objeto y en la coincidencia de los contrarios. Lo que en la exaltación más alta es experimentado como ensimismamiento en el ser o como unión mística con la divinidad o como un hacerse instrumento de la voluntad de Dios, es enunciado por el pensamiento especulativo y objetivador de manera equívoca y errónea. Es el verdadero hombre real que, ligado al cuerpo y encubierto por él, prisionero de sus instintos, sin más que una oscura conciencia de sí mismo, aspira a la liberación y salvación que ya puede alcanzar en el mundo, sea por la elevación a la idea, o por la paz de la ataraxia, o por la inmersión en la meditación, o por el conocimiento de sí mismo y del mundo, como Atman, o por la experiencia del nirvana, o por la armonía con el Tao, o por la entrega a la voluntad de Dios. Existen extraordinarias diferencias en el modo de pensar y en la creencia, pero hay algo común, que el hombre se eleva sobre sí mismo en cuanto que se hace consciente de sí mismo en la totalidad del ser y que entra en el camino que desde entonces ha de seguir como individuo. Puede renunciar a todos los bienes del mundo, retirarse al desierto, a la selva, a la montaña, descubrir como anacoreta la fuerza creadora de la soledad, retornar como iniciado, como sabio, como profeta. En suma, en el tiempo eje se hace manifiesto aquello que más tarde se llamará razón y personalidad. Lo que el individuo alcanza no se transmite a todos. La distancia entre las cimas de las posibilidades humanas y la multitud se hace entonces extraordinaria. Pero aquello en que se convierte el individuo transforma indirectamente a todos. El ser del hombre en su totalidad da un gran brinco. Al nuevo mundo espiritual corresponde una situación sociológica que en las tres zonas muestra analogías. Existe una multitud de pequeños estados y ciudades, una lucha de todos contra todos, en la cual fue posible, sin embargo, inmediatamente una sorprendente prosperidad, un enorme despliegue de fuerza y riqueza. En China, bajo el impotente reinado de la dinastía Zhou, las ciudades y los pequeños estados cobran vida soberana. El proceso político consistía en el engrosamiento de los pequeños por la subyugación de otros más pequeños. En la Hélade y en el Asia anterior los pequeños vivían independientes, aun en la parte sometida a los persas. En India había muchos estados y muchas ciudades independientes. El trato mutuo ponía en circulación el movimiento espiritual dentro de cada uno de los tres mundos. Los filósofos chinos,
Confucio, Moti y otros, viajaban para trasladarse a lugares famosos, favorables a la vida espiritual, donde establecían escuelas que los sinólogos llaman academias, lo mismo que viajan los sofistas y filósofos en la Hélade, y Buda peregrinó durante toda su vida. Antes existía un estado espiritual relativamente permanente en que, a pesar de las catástrofes, todo se repetía, un estado de horizontes limitados, animados por un movimiento espiritual sosegado y muy lento, que no era consciente y, por tanto, no podía ser percibido. En cambio, ahora aumenta la tensión, a causa de un movimiento arrebatadoramente rápido. Todo esto asciende a la conciencia. La existencia humana se convierte, como historia, en objeto de reflexión. Se percibe y se sabe que en el propio presente comienza lo extraordinario. Pero con ello se tiene a la vez conciencia de que le precede un pasado infinito. Ya al comienzo de este crecimiento del espíritu humano el hombre es movido por el recuerdo, tiene la conciencia del ser tardío, incluso del ser decaído. La catástrofe está ante los ojos, se la quiere remediar mediante la inteligencia, la educación, la reforma. Se quiere tener en la mano el curso de los acontecimientos mediante planes, se pretende restablecer la buena situación o crearla por primera vez. Se piensa la historia entera como una serie de imperios mundiales o como un proceso de continuo empeoramiento o como un ciclo o como una ascensión. Se medita sobre la manera en que vivirían mejor los hombres juntos y serían mejor administrados y gobernados. Las ideas de reforma dominan la acción. Los filósofos andan de estado en estado, son consejeros y maestros, son respetados y buscados, compiten y discuten entre sí. Existe una analogía sociológica entre el fracaso de Confucio en la corte del estado Wei y el de Platón en Siracusa, entre la escuela de Confucio, donde se formaban los futuros hombres de estado, y la academia de Platón, en que acontecía lo mismo. La época en que todo esto se desarrolló a lo largo de siglos no fue una simple y única evolución ascendente. Había a la vez destrucción y nueva creación. No se alcanzó en absoluto la conclusión y remate. Las sumas posibilidades del pensamiento y de la práctica, que se realizaban en algunos individuos, no llegaron a ser bien común porque la mayoría de los hombres no podían seguirlos. Lo que al principio era libertad de movimiento se trocó, al fin, en anarquía. Al perder la época su fuerza creadora, se produjo en las tres zonas culturales la fijación de las doctrinas y la nivelación. Del desorden, que se hacía insoportable, surgió el impulso hacia una nueva sujeción mediante el establecimiento de una situación permanente. La conclusión es, en primer lugar, política. Surgen grandes y poderosos imperios hegemónicos por virtud de la conquista casi simultáneamente en China, Qin Huangdi, en la India, la dinastía Maurya, y en Occidente, el reino helénico y el imperio romano. Dondequiera aparece en él desmoronamiento una ordenación técnica, una organización planificada. Pero también dondequiera perdura la relación con el espíritu de lo precedente, que se convierte en modelo y objeto de veneración. Sus obras y sus grandes personalidades están constantemente ante los ojos y se convierten en tema y contenido de la escuela y de la educación. La dinastía Han instituye el confucianismo, Asoka, el budismo, la época de Augusto, la cultura heleno-romana. Los imperios universales constituidos al fin del tiempo eje se consideran a sí mismos como fundados para la eternidad. Pero su estabilidad era engañosa. Aunque esos estados, comparados con las formas estatales del tiempo eje, duraron largo tiempo, todos fueron decayendo, para acabar en la disolución. Los milenios aportaron desde entonces cambios extraordinarios. Desde el fin del tiempo eje la historia fue, en este aspecto, hundimiento y restauración de grandes imperios, como lo había sido antes, durante los milenios de las grandes culturas primitivas. Pero en un distinto sentido, a saber, que en estas grandes culturas más antiguas faltaba aquella atención hacia el espíritu surgida en el tiempo eje, la cual desde entonces actúa incesantemente, dando a todo ser humano nuevo problematismo y nueva significación. B. La estructura de la historia universal sobre la base del tiempo eje. La indicación de algunos hechos como los citados no basta para convencer concluyentemente de la verdad de una concepción histórica. Tan solo la actualización de toda la tradición histórica puede conducir a una creciente claridad de la tesis o su abandono. Esta actualización no puede ser asunto de un breve libro. Mis indicaciones son preguntas y requerimientos para ensayar la tesis. Si la suponemos verdadera parece proyectarse sobre la historia, gracias a
Esta intuición del tiempo eje, una luz que dibuja algo así como una estructura de la historia universal. He aquí un bosquejo de esta estructura. 1. Los milenios de las grandes culturas más antiguas terminan con el tiempo eje que las derrite, las toma y las hunde, bien porque el propio pueblo trajo la innovación, bien porque lo hicieron otros pueblos. Lo que existió antes del tiempo eje pudo ser grandioso, como la civilización babilónica, la egipcia, la india, la primitiva cultura china. Pero todas ellas vivían como dormidas. Esas viejas civilizaciones se prolongan y persisten solo en aquellos de sus elementos que ingresan en el tiempo eje y son recogidos y admitidos por el nuevo comienzo. En comparación con la claridad de la existencia humana en el tiempo eje, cae sobre las viejísimas culturas precedentes un velo espeso, como si en ellas el hombre no se hubiera descubierto realmente a sí mismo. Sobre esto no pueden engañarnos algunos conatos patéticos que no tuvieron efecto en el conjunto ni se continuaron posteriormente. El diálogo del cansado de la vida con su alma en Egipto, los cánticos de penitencia en Babilonia, el Gilgamesh. La monumentalidad de la religión y del arte religioso, y las correspondientes creaciones jurídicas y formas autoritarias de Estado, son para la conciencia del tiempo eje objeto de admiración y veneración, incluso modelo, así lo fueron para Confucio y para Platón, pero en tal forma que su sentido Queda transformado por la nueva concepción. Así, la idea de imperio, que a fines del tiempo eje cobra nueva fuerza y cierra políticamente esta época, procedía de las grandes culturas antiguas. Pero, mientras originariamente fue el principio creador de la cultura, ahora se trueca en el principio de la estabilización y momificación de una cultura declinante. Es como si el principio que un día hizo levantarse a la humanidad, y que era despótico de hecho, irrumpiera de nuevo, ya conscientemente despótico, más para entumecer y conservar como el hielo. 2. De lo que en el tiempo eje aconteció y fue creado y pensado ha vivido la humanidad hasta hoy. Siempre que se remonta de nuevo, retorna nostálgicamente a aquel tiempo y otra vez se deja inflamar por él. Desde entonces es válido decir que toda rememoración y nuevo despertar de las posibilidades del tiempo eje, renacimientos, produce una exaltación del espíritu. El retorno a este comienzo es un suceso siempre repetido en China, la India y Occidente. 3. El tiempo eje está, al principio, ciertamente, limitado en el espacio, pero históricamente es universal. Los pueblos que no participaren en el tiempo eje permanecen como pueblos primitivos, en la forma de la vida histórica de los milenios o 100 milenios. Los hombres que viven fuera de los tres mundos del tiempo eje se quedan aparte o entran en contacto con alguno de estos centros de irradiación. Así es como fueron admitidos en la historia. Así ingresan en ella, por ejemplo, en Occidente, los pueblos germánicos y eslavos, en Oriente, los japoneses, malayos y siameses. Para muchos pueblos primitivos, el contacto ha sido causa de su extinción. Todos los hombres que viven después del tiempo eje, o bien perduran en el estado de pueblos primitivos, o bien participan en el nuevo acontecer, que es el único fundamento. Cuando ya hay historia, los pueblos primitivos son prehistoria remanente, cada vez más estrechada en el espacio, hasta que por último desaparecen, y esto solo ahora, definitivamente. 4. Entre los muchos mundos es posible, tan luego como se encuentran unos con otros, una profunda comprensión recíproca. Cuando se tropiezan se dan cuenta de que en los otros se trata también de lo propio. El contacto entre los hasta entonces distantes produce un mutuo efecto. Ciertamente que todavía no hay la verdad objetivable en una verdad común. Esta no la hay más que en la ciencia cultivada metódicamente, con toda conciencia, la cual es capaz de extenderse por el mundo sin modificación y en la cual todos son llamados a colaborar, pero la auténtica e incondicionada verdad que vivimos los hombres, históricamente de diversos orígenes, se percibe y escucha mutuamente. Resumamos. De la concepción del tiempo eje se derivan las cuestiones y los criterios para toda la evolución precedente y posterior. Las grandes culturas anteriores pierden su configuración, los pueblos que las sostenían desaparecen de la vista al quedar incluidos en el movimiento del tiempo eje. Los pueblos prehistóricos siguen siendo prehistóricos hasta que son absorbidos por el movimiento histórico emanado del tiempo eje, o, en otro caso, se extinguen. El tiempo eje se asimila a todo lo demás. De él recibe la historia universal la única estructura y unidad que se mantiene firme o se ha mantenido hasta ahora. Se comprobación de la tesis del tiempo eje 1.
¿Es un hecho realmente dado? Las indicaciones más antiguas que conozco sobre el hecho se encuentran en las Sauls y en Victor von Strauss. Les Salks, An Neuer Versuch einer Philosophie der Geschichte, Múnich, 1856, pag. 115, escribe, no puede ser una casualidad que aparezcan casi al mismo tiempo en el siglo VI antes de Jesucristo, como reformadores de la religión popular, Zaratustra en Persia, Gautama Buda en la India, Confucio en China, los profetas entre los judíos, el rey Nurna en Roma y los primeros filósofos jónicos, dóricos y eleáticos en Grecia. En el maravilloso comentario a Lao Tse, 1870, página. El Siv, de Victor von Strauss, se lee. En el mismo siglo en que Lao Tse y Kunste vivían en China, se produjo un prodigioso movimiento espiritual en todos los pueblos cultos. En Israel profetizaban Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel, y una nueva generación erige, 521 a 516, el segundo templo de Jerusalén. En Grecia vive todavía Tales. Aparecen Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Genofonte, nace Parménides. Entre los persas parece tener lugar una importante reforma de la vieja doctrina de Zaratustra. Y en la India surge Shakyamuni, el instaurador del budismo. Desde entonces no son raras las indicaciones del hecho, pero únicamente de pasada, en conjunto, con la intención de establecer un paralelismo universal que atañe a toda la vida espiritual de la humanidad de aquel tiempo. Tratemos de hacernos algunas objeciones. 1. Una objeción es que lo común de todos esos hechos es aparente. Las diferencias de lengua, de raza, de estilo de los grandes imperios, del carácter del recuerdo histórico son tan grandes, que lo común, en cambio, parece una serie de casualidades. Toda formulación concreta del elemento común, en general queda contradicha por los hechos. También se puede objetar con la tesis corriente de que, en el fondo, todo se presenta dondequiera entre los hombres como brote efectivo o posibilidad. En la realización de lo que hay de común entre los hombres, dondequiera las diferencias son lo esencial, lo específico y lo histórico, mientras que el conjunto no se puede en ninguna parte concebir como uno más que en las propiedades generales ahistóricas de la existencia humana. A esta objeción se puede contestar. Precisamente en el tiempo eje se trata del elemento común en lo histórico de la crisis, que llevó a los principios fundamentales del ser humano, vigentes hasta hoy, en las situaciones límites. Aquí lo esencial es lo común, que justamente no acontece al ser humano en toda la Tierra, sino que históricamente solo se produce en estos tres orígenes sobre un pequeño espacio. La cuestión es si, a medida que aumenta nuestro conocimiento y a pesar de todas las diferencias remanentes, la profundidad del elemento común se muestra cada vez más convincente e impresionante. Entonces la simple coincidencia temporal se convierte en un hecho del que nos admiramos tanto más cuanto más claramente nos lo representamos. Pero esto solo en una exposición más amplia puede ser concluyente. 2. Otra objeción es que el tiempo eje no es, en absoluto, un hecho, sino el resultado de un juicio de valor. Las obras de aquel tiempo son valoradas tan exageradamente por un prejuicio. A esto se contesta, allí donde se trata del espíritu, el hecho está ante los ojos solo cuando se entiende el sentido. Pero entender es, por esencia, valorar también al mismo tiempo. Una imagen histórica descansa empíricamente sobre una multitud de hechos particulares apilados, pero de ellos solos no resulta nada. Solo mediante el entender llegamos a la intuición, como de todo espíritu histórico, del tiempo eje también. Y esta intuición es a la vez comprensión y valoración, es estar prendidos, cogidos por ella, porque nos atañe directamente, como nosotros mismos, porque nos importa como historia nuestra, pero no solo como pasado, del cual conocemos de qué manera ha actuado, sino como pasado cuya amplia acción originaria que se repite y comienza una y otra vez, es incalculable. Por tanto, el hombre entero es el órgano para la investigación histórica. Cada cual ve lo que trae en el corazón. El punto de partida de la comprensión es nuestro presente, el aquí y el ahora, nuestra única realidad. Por esto, cuanta mayor altura alcance nuestra propia elevación, más claro vemos el tiempo eje. Si la ordenación jerárquica del contenido histórico solo puede aprenderse mediante la subjetividad de la existencia humana, esa subjetividad desemboca y se desvanece en la objetividad, no en la objetividad de lo puramente objetivo, sino en la objetividad que consiste en ver desde el lado de la comunidad,
a la cual el hombre aspira cuando no se encuentra ya en ella. Entonces, verdad es lo que nos liga. Mi tesis es que en la comprensión común y en la valoración, que es indisoluble con aquella, el tiempo eje se nos hace patente en su significación, válida para la humanidad en general como tal. Pero por la naturaleza del asunto esta tesis se sustrae a una prueba concluyente y definitiva, aunque no obstante puede ser confirmada mediante la ampliación y profundización de la intuición. 3. Una tercera objeción es que este paralelismo no tiene ningún carácter histórico, pues lo que no descansa en el comercio espiritual no pertenece a una historia común. Ya contra Hegel, que reunía la China, la India y el Occidente, como la serie dialéctica de las etapas recorridas por la evolución del espíritu, se formuló esta objeción de que no había contacto real entre una etapa y otra, como la hubo después en las fases siguientes de la historia occidental. Pero en nuestra tesis se trata de algo esencialmente distinto. Nosotros negamos abiertamente la gradación desde China hasta Grecia, que no existió ni en el tiempo ni en el sentido. Lo que existió fue más bien una yuxtaposición sin contacto en una misma época. Pero los múltiples caminos, separados entre sí en el origen, parecen conducir a la misma meta. Es lo mismo, que se diversifica en tres formas. Son tres raíces independientes de una historia que más tarde, tras interrumpidos contactos aislados, llega a la unidad, una unidad que solo es definitiva desde hace algunos siglos, en realidad, solo desde hoy. La cuestión es, por tanto, ¿de qué clase es el paralelismo? 2. ¿De qué clase es el paralelismo afirmado? El hecho pudiera no ser más que una suma de curiosos sincronismos sin significación histórica. Es posible indicar un gran número de sorprendentes sincronismos acontecidos en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVI, los jesuitas encuentran en el Japón una secta budista que existía desde el siglo XIII, asombrosamente análoga al protestantismo, y en realidad lo era. Según la exposición del japonólogo Florence, en el compendio de Chantepie de la Saussure, su doctrina es la siguiente: una actividad en común de los hombres para ganar la salvación es ineficaz. La salvación depende de la fe en la misericordia y auxilio de Amida. No hay buenas obras meritorias. La plegaria no es una acción, sino solo el agradecimiento por la salvación que Amida ha concedido. Si ya los buenos deben entrar en la vida, cuanto más todavía ocurrirá esto con los malos, dice Sinran, el fundador de la secta. Contra el budismo tradicional se formula esta prescripción: ninguna obra, ninguna fórmula mágica ni conjuro, ningún amuleto, ninguna peregrinación ni penitencia, ningún ayuno ni cualquiera otra clase de ascesis. El profano tiene las mismas perspectivas de salvación que el sacerdote y el monje. Los sacerdotes no son más que una corporación para el adoctrinamiento de los profanos. No tienen por qué diferenciarse de estos por su comportamiento en la vida, y han de llevar las mismas vestiduras que estos. El celibato queda abolido. La familia es el círculo más eficaz para la vida religiosa. Los miembros de la secta deben conservar el orden, obedecer las leyes del Estado y cuidar del bien del país como buenos ciudadanos. Este ejemplo, que llega hasta la identidad con la doctrina fundamental del luteranismo, es sorprendente. Existen aún otros muchos paralelismos desde China hasta Europa a lo largo de los siglos, que han sido consignados en tablas sincronísticas. A esta objeción contestamos. Primero, de muchos paralelismos históricos se puede afirmar que dejan ver una regla, la cual se refiere exclusivamente a fenómenos aislados. Solo aquí, en el tiempo eje, encontramos un paralelismo que no sigue una ley general, sino que es más bien un hecho único, auténticamente histórico, de un carácter universal, en el sentido de que incluye todos los fenómenos espirituales. El tiempo eje es el único paralelismo total, universal, histórico mundial, y no una simple coincidencia de fenómenos singulares. Los fenómenos y series de fenómenos particulares no constituyen el paralelismo de que hablamos cuando nos referimos al tiempo eje. Segundo. Solo en aquellos siglos se registran la semejanza de los tres movimientos paralelos. El intento de continuar el paralelismo después del tiempo eje, mediante tablas de sincronismos que abarcan milenios, siempre resulta artificioso. No hay evoluciones paralelas, sino más bien divergentes. Si originariamente parecen tres caminos que se dirigen a la misma meta, acaban por separarse. Pero cuanto más retrocedemos hacia el tiempo eje, tanto más emparentados y afines nos hacemos unos con otros, tanto más cerca nos sentimos.
Cada vez me parece más inverosímil que este carácter total del tiempo eje sea un juego ilusorio de la casualidad histórica. Más bien parece patentizarse en ello la existencia de algo común en la profundidad, un origen, un punto de partida del ser humano. La creciente divergencia posterior todavía presenta algunas analogías ocasionales, indicios de la procedencia común, pero, en conjunto, no muestra aquella originaria y real comunidad de sentido. El único paralelismo de carácter histórico universal comparable es el comienzo de las grandes culturas antiquísimas de Egipto, Mesopotamia, la cuenca del Indo y China. Sin embargo, en esta coincidencia temporal se registran diferencias de milenios. Los comienzos de esas culturas oscilan entre los 5000 y 3000 años antes de Jesucristo, Mesopotamia y Egipto. A la misma época pertenecen los restos más antiguos encontrados en Creta y Troya. En el tercer milenio comienzan las culturas china e india. Comparables a estas viejas culturas son la mexicana y la peruana, que deben de haber surgido en el primer milenio después de Jesucristo. El elemento común en este caso está constituido por altas organizaciones y realizaciones técnicas. En Egipto, en Mesopotamia, en la cuenca del Indo y en China, a orillas del Huanghe, engendranse en los valles de los ríos civilizaciones análogas, caracterizadas por un sistema central de administración muy desarrollado para la protección de la vida. También es común a estas civilizaciones una religión mágica, sin aclaración filosófica, sin anhelo de salvación, sin portillo de salida a la libertad ante las situaciones límites, un especial embotamiento e insensibilidad junto a un extraordinario estilo en las realizaciones artísticas. Especialmente en la arquitectura y la plástica, en muchas de ellas. Pero este paralelismo carece, sin embargo, del mismo exacto sincronismo del tiempo eje. Por otra parte, no es más que la analogía de un tipo existente, no la de un movimiento espiritual. Es un paralelismo entre estados notablemente estables que se restablecen del mismo modo después de las destrucciones catastróficas. Es un mundo entre la prehistoria, que apenas penetramos, y la historia, que ya no permite ninguna estabilidad espiritual. Es un mundo que pone los fundamentos para el tiempo eje, pero que en él y por él se derrumba. 3. ¿Cuáles son las causas de este hecho? Si el hecho del paralelismo del tiempo eje es indiscutible, entonces el problema es de dónde procede. ¿Por qué en tres lugares independientes entre sí acontece lo mismo? A primera vista parece algo extrínseco que en el origen no sepan unos de otros, pero esto es un misterio de la historia que aumenta a medida que investigamos el hecho. El tiempo eje, con su extraordinaria riqueza de creaciones espirituales, que han determinado la historia humana hasta ahora, arrastra consigo el enigma de que en tres territorios, independientes entre sí, se produzcan acontecimientos análogos que se corresponden unos con otros. El misterio de la contemporaneidad se registra fuera del tiempo eje acaso una vez, y, por tanto, solo estas dos veces, en la génesis de las grandes culturas más antiguas, como hemos indicado. La cuestión es esta: ¿por qué? Casi al mismo tiempo, aun cuando con una distancia de hasta 2 milenios, surge del estado general de los pueblos prehistóricos, en los valles del Nilo, de la Mesopotamia, del Indo, del Huanghe la evolución hacia esas viejas culturas? Se responde que análogos problemas, a saber, la regulación de las corrientes fluviales, obras de irrigación y de contención de las inundaciones, tuvieron análogos efectos. Bien, pero entonces, ¿por qué al mismo tiempo? ¿Por qué solamente junto a esos ríos? ¿Por qué más tardíamente, y bajo otras condiciones muy diferentes, en América? Las relaciones del tráfico pueden haber tenido efectos destacados. En todos los tiempos, las conquistas de la civilización en la técnica de los oficios se han difundido lentamente por toda la Tierra, a lo menos por todo el continente euroasiático. La invención de la escritura probablemente se produjo en un solo lugar, desde donde se propagó al resto. Sin ella, los cometidos de la administración, sobre todo los trabajos de regulación fluvial, no podían ser cumplidos. Estas no son más que posibilidades. Pueden comprobarse las relaciones entre la civilización sumérica de la Mesopotamia y la cultura índica en el tercer milenio, ya muy vivas también entre Egipto y Babilonia en época temprana, en el segundo milenio. Sin embargo, no es posible explicar las múltiples evoluciones que han conducido en los tiempos remotos a las viejas grandes culturas por una transmisión desde un punto único. Por esto dice Meyer, Geschichte des Altertums, I. 2. Página 935,
debemos admitir que hacia el año 5000 antes de Jesucristo, el Gines Homo llegó a un grado de desarrollo que permitió a todos los grupos de hombres o pueblos que por sus dotes, es decir, por las fuerzas espirituales en ellos encerradas, podían, en general, superar aquel estadio y entrar por aquellos caminos que condujeron a la formación de una cultura más progresiva. Así, pues, los fenómenos paralelos serían brotes simultáneos producidos por la evolución biológica de los hombres como miembros de una humanidad homogénea. Aquello que en ellos existía ya en estado de latencia por virtud de su común origen biológico, se patentizaba independientemente al mismo tiempo como algo que ocurre a la vez en el curso de la vida de dos mellizos monovitelinos separados uno de otro. Pero esta idea solo es una manera de decir lo mismo sin explicarlo. Es una idea vacía, porque mediante ella no es posible ninguna investigación más. La evolución del Gines Homo no es ninguna realidad aprehensible como tal que permita fundamentar algo con ella. Y, sobre todo, resultaría que esa evolución biológica se habría cumplido solo por una pequeña parte dispersa de la humanidad, no por la humanidad entera. A mi parecer, el misterio del comienzo simultáneo del tiempo eje se halla a una profundidad completamente distinta que el problema del origen de aquellas viejas culturas. En primer lugar, la contemporaneidad es más exacta, pero, en segundo, se refiere a evoluciones histórico-espirituales del ser humano consciente y pensante en su totalidad. En las tres regiones, que ya desde el comienzo de las viejas culturas eran únicas, surgieron en los últimos milenios antes de Cristo creaciones sobre las cuales descansa toda la historia posterior del espíritu humano. Estas evoluciones son, en su origen, independientes. Solo a partir de la penetración del budismo en China al final del tiempo eje, comienza una profunda comunicación espiritual entre la India y China. Había ciertamente relaciones constantes entre la India y Occidente, pero nunca fueron relaciones hasta los tiempos romanos, por el camino de Alejandría. Pero el origen de estas evoluciones no queda explicado, ni visible su curso posterior, por las relaciones entre la India y Occidente. Veamos cómo se ha explicado el misterio. Lassaulx escribe, esta notable coincidencia solo puede tener su fundamento en la unidad interior y sustancial de la vida del hombre y la vida de los pueblos, en una vibración de toda la vida humana que conmovió a todos los pueblos, no en la particular eflorescencia del espíritu de un pueblo. Pero tampoco esto es una explicación, sino una descripción perifrástica del misterio que se trata de aclarar. Victor von Strauss habla de una ley oculta, este fenómeno, al que no faltan paralelos en la historia, y que permite concluir a leyes muy misteriosas, solo puede tener por base, de un lado, el organismo total de la humanidad por virtud de su origen unitario, pero, de otro, induce a suponer el influjo de una potencia superior más alta, de la misma manera que el florecimiento de la naturaleza solo despliega su magnificencia por virtud de los rayos vivificantes del sol. Pero todos estos giros no hacen más que describir el misterio, como las palabras transcritas de Lassaulx. Además, tienen el defecto de que suprimen el carácter único de este hecho histórico de los paralelismos del tiempo eje en favor de sus supuestas simultaneidades análogas a lo largo de toda la historia. Kaiserling Dice, Buck von Ursprung Pag. 151. De generación en generación parece que los hombres han cambiado de igual manera y en la misma dirección, y que en las crisis de la historia el mismo cambio abarca espacios inmensos y pueblos completamente extraños entre sí. También esto no es más que una descripción del enigma, y una mala descripción porque cae por entero en lo biológico, sin el menor punto de inserción biológico. Todas estas explicaciones prescinden del claro hecho de que no es la humanidad, todos los hombres que entonces ya poblaban todo el planeta, quienes dan el paso adelante, sino unos pocos, relativamente muy pocos, y tan solo en 3 lugares. Lo mismo que en las grandes culturas más antiguas, no son afectados todos los hombres, sino únicamente un pequeño sector de la humanidad. Por esta razón, en lugar de apoyarse en una biología de la humanidad, en un elemento falsamente general perteneciente a toda la humanidad, se ha intentado atribuir a esos pocos pueblos en que aconteció tal revolución un origen histórico común dentro de la humanidad. En verdad, no conocemos este origen. Tendríamos que suponerlo en la prehistoria y en el Asia Central. Tal vez partiendo de ese origen común pudieran comprenderse como emparentadas las evoluciones paralelas. Pero hasta ahora esta hipótesis se sustrae a toda comprobación. Es inverosímil,
puesto que habría de reducir pueblos tan distintos como los chinos, los indoeuropeos y los semitas a un origen común, situado a unos cuantos milenios del comienzo, visible para nosotros, de su historia, un espacio de tiempo muy corto, que apenas es suficiente para que se hubiera producido la profunda y radical diferenciación de las razas. A la pregunta sobre la causa de la simultaneidad, solo Alfred Weber ha contestado hasta ahora con una hipótesis metódicamente discutible. La irrupción de los pueblos que usaban carros de guerra y después, de los pueblos jinetes salidos del Asia Central, que de hecho alcanzó a China, la India y el Occidente, y dio el caballo a las grandes culturas antiguas, tuvo, como él dice, análogas consecuencias en las tres regiones, los hombres de estos pueblos jinetes tuvieron, gracias al caballo, la experiencia de la amplitud del mundo. Señorearon, mediante la conquista, las antiguas culturas. Con los azares, los riesgos y las catástrofes experimentaron también el problematismo de la existencia, y desarrollaron como señores una conciencia trágico-heroica que encontró su expresión en la épica. Este viraje de la historia se produjo por los pueblos jinetes de los indoeuropeos que, a fines del tercer milenio, llegaron al Mediterráneo y a Europa. Hacia 1200, movidos por un nuevo y gran impulso, alcanzaron también el Irán y la India. De modo análogo arribaron a China, a fines del segundo milenio. Anteriormente existían desde Europa hasta China viejas culturas, sumidas y satisfechas en el presente, que se caracterizaban en parte como matriarcales o como culturas de ganaderos sedentarios, o simplemente como masas de población, que se extendían por los fértiles territorios de las zonas de cultivo desde China hasta Europa, angostamente oclusas en sí mismas. La historia se convirtió en la pugna de estas dos potencias, la antigua del matriarcado, estabilizada, atada, todavía sin despertar, y la nueva tendencia de los pueblos jinetes, móvil, libertadora, despertando a la conciencia. La tesis de Alfred Weber indica una unidad real en el bloque euroasiático. Pero en qué medida fue decisiva la aparición de los pueblos jinetes es cosa difícil de calibrar. Cierto es que las situaciones geográficas y las constelaciones históricas crean las condiciones, pero ¿por qué entonces surge la obra creadora continúa siendo el gran misterio? La tesis de Weber posee fuerza iluminadora por su sencilla explicación causal, partiendo del carácter humano de la existencia nómada. Sin embargo, no se refiere a lo sumo más que a una condición. El contenido y riqueza del tiempo eje es tan extraordinario y general que cuesta trabajo reducirlo a tal causa, aunque solo sea como una condición indispensable. La contraprueba es, por ejemplo, China, donde también surgió la riqueza espiritual de contenido del tiempo eje, pero sin darse en ella conciencia trágica ni épica alguna. En China solo hay algo comparable a la épica en los siglos posteriores a Cristo, en la época de sus largas luchas con nuevos pueblos, correspondiente a nuestra época de migraciones de los pueblos. Contraprueba es también Palestina, cuya población no se mezcló con los pueblos jinetes, y, sin embargo, produjo con sus profetas un momento esencial en la creación espiritual del tiempo eje. La hipótesis pierde también fuerza convincente por el hecho de que ya durante siglos, movimientos, migraciones, conquistas, habían sobrevenido en las viejas culturas, aparte de que el periodo de incubación entre la invasión indoeuropea, a su vez esparcida en más de un milenio, y el comienzo del desarrollo espiritual del tiempo eje es muy largo, y, no obstante, el comienzo se produce en todas partes con un sincronismo asombrosamente exacto. El que se pregunte por la causa histórica del tiempo eje descansa sobre el hecho de que se trata de una crisis, limitada a pequeños espacios, dentro de la humanidad, en modo alguno de todos los hombres. El hecho esencial no es una evolución general humana, sino un acontecimiento específicamente histórico ramificado. Mientras Alfred Weber ha sido ingeniosamente el problema con una respuesta concreta, susceptible de comprobación, que una posible discusión puede hacer fértil, de ordinario se ha encubierto el misterio de la mutua falta de contacto de los tres puntos de partida independientes mediante la vaga afirmación de la conexión euroasiática. Probablemente, así piensa. Frívolamente, no han existido más influjos accesibles para nosotros. Se alude a la unidad de la historia del bloque euroasiático, determinada por siempre repetidos choques, migraciones, conquistas partidas del Asia Central, se alude a los paralelismos demostrables en los hallazgos técnicos y ornamentales que remontan a la primera prehistoria y permiten inferir un
Constante intercambio por toda la extensión del continente. Pero contra esto debemos decir que la contemporaneidad y la riqueza espiritual del movimiento del tiempo eje no puede ser explicada por tal género de migración e intercambio. La explicación más sencilla de los fenómenos del tiempo eje parece, por último, posible, remontándonos a las condiciones generales sociológicas que eran ventajosas para la creación espiritual, muchos pequeños estados y pequeñas ciudades, una época de discordia política y lucha general. Menesterosidad y miseria a causa de los combates y revoluciones dentro de una prosperidad simultánea, ya que en ninguna parte se registró una destrucción universal y radical, puesta en cuestión de la situación anterior. Estas son consideraciones sociológicas muy significativas, para seguidas en una investigación metódica, pero, en definitiva, solo iluminan el hecho sin explicarlo causalmente, puesto que estas condiciones no son antecedentes exteriores al tiempo eje, sino que pertenecen al fenómeno total espiritual del tiempo eje. Son condiciones que no conducen necesariamente al resultado creador, respecto a las cuales hay que preguntar también de dónde les viene esa generalidad. Nadie puede concebir satisfactoriamente lo que entonces aconteció y se convirtió en el eje de la historia universal. Es preciso describir el hecho de esta gran crisis, capturarlo en sus múltiples aspectos, interpretarlo en su significación, para dejarlo provisionalmente ante nuestros ojos como un misterio creciente. ¿Acaso parezca como si yo quisiera mostrar una intervención de la divinidad sin expresarlo claramente? En modo alguno. No solo sería un salto mortal del conocimiento en un pseudoconocimiento, sino también una impertinencia contra la divinidad. Más bien quisiera impedir esa cómoda y frívola concepción de la historia, que la presenta como un proceso inteligible y necesario de la humanidad. Quisiera mantener la conciencia de la correlatividad en que, en cada caso, está nuestro conocimiento con los puntos de vista y métodos, por un lado, y con los hechos, por otro, y, por tanto, la conciencia de la particularidad de todo conocer, y, en suma, quisiera dejar abierta la cuestión con margen suficiente para nuevos conocimientos posibles que todavía no nos podemos representar por anticipado. El asombro ante el misterio es también un fecundo acto de conocimiento en cuanto punto de partida para la investigación posterior, pero acaso también la meta de todo nuestro conocer, a saber, por virtud del máximo saber penetrar en el verdadero no saber, en lugar de escamotear el ser al absolutizarlo en lo que conocemos, en el objeto de conocimiento cerrado en sí mismo. 4. El sentido del tiempo eje. Cuestión completamente distinta del problema de la causa del tiempo eje es el de su sentido. El hecho de la triple aparición del tiempo eje es semejante a un milagro, por cuanto que una explicación realmente satisfactoria queda fuera del horizonte de nuestras posibilidades en lo que por ahora vemos. Sin embargo, el recóndito sentido de este hecho no es para encontrarlo empíricamente como un sentido cualquiera. Preguntar por él significa más bien qué es lo que nos importa del hecho, qué es lo que nos concierne de él. Si entonces entremezclamos expresiones, como si pensásemos en un plan de la providencia, estas no son más que metáforas. Ver realmente el hecho del tiempo eje para ponerle como fundamento de nuestra imagen de la historia universal equivale a aprender algo que es común a toda la humanidad, por encima de todas las discrepancias de creencia religiosa. Es cosa muy distinta percibir la unidad de la historia, como creyente, sacándola exclusivamente del propio fondo, que pensar la unidad de la historia en comunicación con otro fondo humano que enlace la propia conciencia con la ajena. En este último sentido puede decirse de los siglos transcurridos entre los años 800 y 200 a.C., que son el eje empíricamente visible de la historia universal para todos los hombres. La historia trascendente de la creencia cristiana de revelación habla de creación, caída, pasos progresivos en la revelación, profecías, advenimiento del Hijo de Dios, redención y juicio final. Como contenido de fe de un grupo histórico de hombres subsiste intacta. Pero aquello en lo que todos los hombres pueden concordar y unirse no es la revelación, sino que tiene que ser la experiencia. La revelación es la forma de una particular histórica, mientras que la experiencia es accesible a los hombres como tales hombres. Nosotros, los hombres todos, podemos reconocer en común la realidad de esta transformación universal de la humanidad acontecida en el tiempo eje. Esta transformación se limita, es cierto, a China, India y Occidente, pero si bien al principio no existió mutuo contacto entre estos tres mundos que fundaron la historia universal, ha arrastrado espiritualmente a todos los hombres.
B. El hecho de que se dé esa triple modificación histórica del paso que fue el tiempo eje, actúa como exigencia de una ilimitada comunicación. Very. Comprender a los otros ayuda a verse claro a sí mismo, a superar la posible angostura de toda historicidad oclusa en sí misma, a saltar a los amplios espacios. Este aventurarse a una comunicación ilimitada es también el misterio de la humanización del hombre, no en el pasado prehistórico, inaccesible para nosotros, sino en nosotros mismos. La exigencia de esta comunicación, por virtud del hecho histórico de la triplicidad de origen, es el mejor remedio contra el extravío del exclusivismo de una verdad de fe. Pues la creencia solo puede darse incondicionalmente en la existencia histórica, no como la verdad científica en enunciados de validez general para todos. La pretensión de exclusividad, ese instrumento del fanatismo, del orgullo humano, del propio engaño por la voluntad de poder, esta desdicha del Occidente, principalmente cuando se ha secularizado como en las filosofías dogmáticas y las llamadas concepciones científicas del mundo. Es superable justamente por esto, porque Dios se ha mostrado históricamente de múltiples maneras y se ha abierto muchos caminos. Es como si Dios avisara por la lengua de la historia universal contra la pretensión de exclusividad. Sí, pues, en la misma medida que profundizamos en el tiempo eje aumenta su significación e importancia, entonces se nos plantea esta pregunta: ¿es este tiempo, son sus creaciones medida de valor para todo lo posterior? ¿Puede decirse acaso, cuando no atendemos a la cuantía del efecto, ni a la amplitud espacial del acontecer político, ni a la primacía que durante siglos han gozado los fenómenos espirituales, puede decirse, pregunto, que, por ejemplo, la recia grandeza, la claridad creadora, la profundidad de sentido, la amplitud del salto a nuevos mundos espirituales en los fenómenos del tiempo eje significan la cima espiritual de la historia hasta el presente? Es que, con toda su altura y su insustituibilidad, palidece lo posterior ante lo anterior, Virgilio ante Homero, Augusto ante Solón, Jesús ante Jeremías? Indiscutiblemente, una afirmación mecánica a esta pregunta sería falsa. Lo posterior tiene en todas las circunstancias su valor propio que todavía no existía en lo anterior, su propia sazón, subido precio, profundidad espiritual, sobre todo en lo que es excepción. En modo alguno puede ordenarse la historia en una jerarquía simplemente mediante una representación universal que tuviera una consecuencia automática. Pero de la intuición del tiempo eje resulta inevitablemente el planteamiento de la cuestión y acaso un prejuicio desfavorable para lo posterior y precisamente por esto el descubrimiento de lo verdaderamente nuevo y grande, aunque de otra manera, que no pertenece al tiempo eje. Por ejemplo, quien filosofa ha hecho a menudo la experiencia de que cuando se ha pasado varios meses sumido en los griegos, San Agustín parece después como una liberación, como un salirse de la frialdad e impersonalidad para entrar en cuestiones de conciencia, extrañas a los griegos, pero para nosotros ya imprescindibles desde entonces. Pero asimismo, después de una temporada de estudiar a San Agustín, vuelve a crecer el deseo por los griegos para limpiarse nuevamente de la impureza que parece desarrollarse cuando se acompaña el curso de su pensamiento. No hay nada en la tierra que sea la última verdad, la verdadera salud. Incluso el tiempo eje ha fracasado. Las cosas siguieron adelante. Solo tengo por cierto lo siguiente: por la concepción del tiempo eje está determinada la conciencia de nuestra historia y de nuestra situación presente hasta en consecuencias que solo en parte puedo indicar, tanto si se admite la tesis como si se la rechaza. Trátase, por tanto, de cómo se nos hace concreta la unidad de la humanidad.